Buenas tardes, mi nombre es Nancy Esmeralda Jasso Soto, soy alumna del curso de Auxiliar de Ingeniería Industrial del Centro Comunitario Ampliación Aeropuerto, impartidas por el profesor Roberto Martínez. El módulo que vamos a tratar hoy es el Derecho Industrial. A continuación tenemos el temario de este módulo, que es Ley Federal del Trabajo, Ley del IMSS, Ley del Infonavit, Ley del Impuesto sobre la Renta, conciliación y arbitraje, contrato individual del trabajo, suspensión de la relación de trabajo, prohibiciones para estipularse del contrato individual del trabajo, rescisión de contrato, causas sin responsabilidad del patrón, rescisión de contrato sin responsabilidad al trabajador, despido injustificado, causas de terminación de la relación de trabajo, jornada de trabajo, horas extras, días de descanso obligatorios, vacaciones, salario, descuentos al salario, características del salario, pago de utilidades, derecho y obligaciones del patrón, derecho y obligaciones del trabajador y derecho a la preferencia, antigüedad y al ascenso. Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo se creó un 18 de agosto de 1931 y son disposiciones legales que regulan las relaciones obrero-patronales. También en esta ley se protegen las garantías individuales del hombre y se deja muy en claro que no se pueden establecer distinciones entre los trabajadores por motivos de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina política o condición social. Se trata del resultado de la evolución jurídica de las consideraciones legales necesarias para regular el trabajo, garantizar la seguridad de los trabajadores, sus derechos y deberes, así como brindar un marco general y específico de normas de convivencia para llevar a cabo el trabajo en los términos que se requieren la República y la democracia. Ley del Seguro Social. El Instituto Mexicano del Seguro Social es una institución de gobierno federal autónoma y tripartita. Esto quiere decir que va de la mano de el Estado, patrones y trabajadores. La finalidad de la institución es dedicada a brindar servicios de salud y seguridad social a la población que cuenta con una afiliación al propio instituto, llamado desde entonces asegurados o derechohabientes. Hay dos modalidades de prestaciones que el Seguro Social brinda, que es bajo el régimen obligatorio, que es cuando tu patrón está obligado a afiliarte y pagar las cuotas ante el Seguro Social, y el régimen voluntario. Dentro de los derechos que tiene o prestaciones que tiene el derechohabiente es 4 tipos de seguro, que es el de riesgo de trabajo, el de enfermedades y maternidad, el de invalidez y vida, el de retiro o cesantía por la edad y vejez, y guarderías y prestaciones sociales, mientras que el de régimen voluntario con el seguro es el derecho a la salud para la familia. Dice el régimen voluntario, la afiliación es producto de una decisión individual o colectiva. Algunas de las normas del Instituto Mexicano del Seguro Social, en su artículo primero, el presente reglamento establece las normas para el registro de los patrones y demás sujetos obligados, así como la inscripción de los trabajadores y demás sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio, el aseguramiento de los sujetos de continuación o incorporación voluntaria al régimen obligatorio y del seguros de salud para la familia, la determinación y pago de las cuotas capitales, constitutivos, actualización y recargos a cargo de los patrones, demás sujetos obligados y en su caso de trabajadores, de los gastos por inscripción improcedentes y los demás conceptos que el instituto tenga derecho a exigir a personas no derechohabientes, de conformidad con lo dispuesto por la Ley del Seguro Social y demás disposiciones legales o reglamentarias aplicables. La clasificación de las empresas
y la determinación de la prima para la cobertura del seguro de riesgo de trabajo a que se refiere la ley del Seguro Social. El dictamen de la corrección del cumplimiento de las obligaciones de los patrones ante el instituto, la comprobación del cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias y administrativas ante el instituto, la determinación, imposición y pago de multas y aplicación de otra. Infonavit. El Instituto de Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores es una institución tripartita en México que cuenta con la participación del sector trabajador, el sector empresarial y el gobierno. El instituto tiene por objeto 1. Administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda. 2. Establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para la adquisición de propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas, la construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones, el pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores. Ley sobre los impuestos sobre la renta. El impuesto sobre la renta, ICR, es un impuesto directo sobre el ingreso. Está regulado por la ley del mismo nombre y sus regulaciones. Este impuesto se realiza anualmente y se van haciendo pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto actual. El objeto gravado en este impuesto es salarios percibidos al prestar un servicio subordinado, realizar actividades profesionales, arrendamiento o uso de bienes inmuebles, interés que obtenga, premios que obtenga, dividendos y ganancias que repartan otras personas morales, enajenación o adquisición de bienes. Conciliación y arbitraje. El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje es un órgano de impartición de justicia laboral competente para dar solución a los conflictos laborales individuales y colectivos que se susciten entre las dependencias de la Administración Pública Federal, sus trabajadores y sus organizaciones sindicales. ¿En qué casos puedo acudir a la Procuraduría de Defensa del Trabajo? Puedes acudir a la Procuraduría de Defensa del Trabajo para que te ayuden a solucionar tus conflictos laborales ocasionados por despido, jubilación, designación de beneficiarios, pensiones por riesgos de trabajo o enfermedad general, terminación de la relación laboral, despido, prestaciones legales mínimas obligatorias por ley, prestaciones contractuales, las que vienen en tu contrato de trabajo, respeto o condiciones generales de trabajo, preferencia de derecho si te toca subir de puesto por tu antigüedad en el trabajo o por tu experiencia, discriminación laboral por razón de origen étnico o nacional, de género, de edad, de condición social, de condiciones de salud, de religión, de opiniones o filiación política. Contrato individual de trabajo. Según lo señalado por el artículo 7º del Código del Trabajo, el contrato individual de trabajo es un acuerdo entre el trabajador y el empleador, por el cual el primero se compromete a prestar servicios personales bajo subordinación, independencia de un empleador, quien se compromete a pagar una remuneración por los servicios prestados. Existe 5 tipos de contrato. Uno es el contrato por obra o tiempo determinado, contrato por tiempo indeterminado, contrato por periodo de prueba, contrato por capacitación inicial y contrato por relación de trabajo por temporada. Suspensión de la relación de trabajo. La suspensión de las relaciones individuales de trabajo consiste en la interrupción temporal de la presentación de servicios personales subordinados por parte del trabajador y del pago del salario como obligación del patrón. Causas de la suspensión. Suspensión de la relación de trabajo como medida disciplinaria, por prisión preventiva del trabajador, incapacidad por enfermedad general del trabajador y por enfermedad contagiosa del trabajador.
Prohibiciones para el estipularse del contrato individual de trabajo. Jornada de trabajo para mayores de 14 años, jornada mayor a 8 horas, jornada inhumana, horas extras para menores de 16 años, salario inferior al mínimo, un salario que no se remunere, un plazo mayor de una semana para el pago de salarios a obrero, un lugar de recreo, ya sea café, tienda, taberna, etcétera, para efectuar pago del salario, obligación de comprar artículos de consumo en un lugar determinado, la facultad del patrón de tener el salario por concepto de multa, un salario menor que se paga otro trabajador que desarrolla la misma actividad, trabajo nocturno después de las 22 horas para los menores de 16 años y renuncia por parte del trabajador a sus derechos laborales. Son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Engaño del trabajador, en su caso, sindicato de lo que hubiese propuesto o recomendado con certificados falsos o referencias falsas. Incurrir el trabajador durante sus labores en faltas de probabilidad u honradez. Cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros cualquiera de los actos enumerados. Cometer el trabajador fuera del servicio contra patrón o sus familiares, personal directivo o administrativo. Ocasionar el trabajador intencionalmente perjuicios materiales durante el desempeño de sus labores. Ocasionar el trabajador perjuicios de que se habla en la fracción anterior. Comprometer el trabajador por su imprudencia, el descuido inexcusable, la seguridad del establecimiento. Y cometer el trabajador actos inmorales en el establecimiento. Son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Revelar el trabajador los secretos de fabricación. Tener el trabajador más de 3 días de falta en un mes. Desobedecer el trabajador al patrón o a sus representantes. Negarse al trabajador a adoptar medidas preventivas o seguirlas. Concurrir el trabajador a sus labores en estado de embriaguez. La sentencia ejecutoria que imponga el trabajador en pena de prisión, etc. Rescisión de contrato por incumplimiento. La rescisión laboral es una acción legal que permite finalizar una relación jurídica por alguna causa señalada en la ley o bien derivada del incumplimiento de una de ambas partes, sin que ello implique responsabilidad para la parte afectada. Causas de la rescisión de contrato. Si existió engaño por parte del trabajador al presentar certificados de referencias falsas que señalen capacidades o facultades que no las tiene. Si en lugar del trabajo el empleado tiene comportamientos faltos de rectitud, realiza actos de violencia, malos tratos e injurias. Si el trabajador alerta la disciplina del lugar de trabajo con actos que cometa en contra de sus compañeros. Si el trabajador de forma intencionada o negligente causa perjuicios materiales a las instalaciones. Cuando una imprudencia o descuido inexcusable del empleado ponga en peligro la seguridad del lugar. Si el trabajador comete actos inmorales en el lugar del trabajo y revela secretos industriales de la empresa en perjuicio de esta. Son causas de rescisión de relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador. Engaño del patrón o, en su caso, la agrupación patronal. Incurrir el patrón, sus familiares o su personal directivo o administrativo dentro del servicio en faltas de probidad o honradez, violencia o amenazas. Incurrir el patrón, sus familiares o trabajadores fuera del servicio en actos a que se refiere la fracción anterior. Reducir el patrón el salario al trabajador. No recibir el salario correspondiente a la fecha o el lugar convenidos o acostumbrados. Sufrir perjuicios causados maliciosamente por el patrón
en sus herramientas o útiles de trabajo, la existencia de un peligro grave para la seguridad o salud del trabajador o de su familia, comprometer el patrón con su imprudencia o descuido inexcusables con la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en él, las análogas a las establecidas en fracciones anteriores, de igual manera graves y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere. ¿Qué es un despido injustificado? El despido injustificado es la terminación de la relación laboral por la voluntad unilateral del patrón sin que se verifique la realidad alguna de las causas de rescisión prevista por la Ley Federal del Trabajo. También se configura el despido injustificado cuando el patrón da por extinguida la relación laboral por alguna de las causas de rescisión, omite notificar al trabajador, ya sea en forma personal o a través de la Junta de Conciliación y Arbitraje, el aviso de rescisión laboral, ya que la ley establece esta formalidad para el caso de la rescisión laboral por parte del patrón. La falta de la misma da lugar al despido injustificado de conformidad con la Ley Federal del Trabajo. Causas de terminación del trabajo. El mutuo consentimiento de las partes. 2. La muerte del trabajador. 3. La terminación de la obra o vencimiento del término o inversión capital. 4. La incapacidad física o mental o inhabilidad manifestada por el trabajador que haga imposible la prestación de servicios. En el artículo 434 son causas de terminación de las relaciones de trabajo cuando la fuerza mayor o el costo fortuito no imputable al patrón o su incapacidad física o mental o su muerte que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la terminación de los trabajos, la incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación, el agotamiento de la materia objeto de una industria extractiva, el concurso o la quiebra legalmente declarada si la autoridad competente a los acreedores resuelven el cierre definitivo de la empresa o la reducción definitiva de sus trabajos. La jornada de trabajo. La jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo. Tiempo extra. Según la Ley Federal del Trabajo, tiempo extra, triple o por siniestro, el pago de la nómina está el concepto de tiempo extra, el cual es la prolongación de la jornada de trabajo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestación de servicio. Días de descanso obligatorio. Por cada 6 días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso, por lo menos con goce de salario íntegro. Otros días de descanso obligatorio es el 1 de enero, el primer lunes de febrero en conmemoración al 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración al natalicio de Benito Juárez, el 1 de mayo, Día del Trabajo, 16 de septiembre, Día de la Independencia de México, el tercer lunes de noviembre en conmemoración a la Revolución Mexicana, el 1 de diciembre de cada 6 años cuando corresponda a la transición de Poder Ejecutivo Federal, 25 de diciembre, y el que determine las leyes federales y locales electorales en caso de elecciones ordinarias para efectuar la jornada electoral. El salario en México. ¿Qué es el salario? El salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Características del salario: debe ser remunerador, suficiente, determinado o determinable, cubierto periódicamente, en efectivo, en curso de moneda legal. Descuentos al salario mínimo. Los descuentos que se establecen por ley son el 4% del sueldo para salud, el 4% para la pensión, el porcentaje correspondiente al Fondo de Solidaridad Pensional para quienes desvenguen
4 o más salarios mínimos mensuales vigentes. Pago de aguinaldo y utilidades. Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario por lo menos. Las utilidades. Es el derecho constitucional que tiene el trabajador a participar de las ganancias que obtiene una empresa o patrón por la actividad productiva o los servicios que ofrece en el mercado de acuerdo con su declaración fiscal. Se debe entregar a más tardar el 30 de mayo. Derechos y obligaciones de los patrones. Entre sus derechos está derecho de gestión. Esto quiere decir que este derecho hace referencia a la potestad que tiene el empleador de administrar, planear, organizar y dirigir la prestación de tareas realizadas por el trabajador dentro de la relación laboral. Derecho de elección. El patrón tiene derecho a optar por el trabajador que considere más capacitado para el servicio que desea. Derecho de lealtad recíproca. Dentro de los derechos que surgen de toda relación laboral también se encuentra el de lealtad recíproca. Este concepto hace referencia a que las dos partes deben cumplir con deberes y obligaciones en un marco de honestidad, integridad y honradez. Derecho a sancionar. De sus derechos el patrón también tiene la facultad de premiar o sancionar a los trabajadores para fomentar y garantizar el cumplimiento de sus obligaciones. Derecho a terminar con la relación laboral. El patrón tiene derecho a despedir a un trabajador en los casos en que se produzcan incumplimientos de graves en sus tareas o en sus comportamientos. La ley describe en detalle aquellos actos que puedan provocar el término de la relación laboral sin responsabilidad para el empleador. Dentro de las obligaciones patronales está pagar salarios e indemnizaciones de acuerdo a las normas vigentes y la de proporcionar los instrumentos y materiales necesarios para la realización del trabajo. Fomento de las actividades culturales y deportivas de los empleados, evitar los malos tratos y la participación de la organización y en la toma de decisiones los sindicatos y cumplir con las reglas de seguridad, higiene, salud, medio ambiente y determinadas por la ley. Los empleadores deben de dar tiempo de descanso durante las tareas, brindar instalaciones aptas para el servicio, proporcionar capacitación, adiestramiento y colaborar con la alfabetización de los trabajadores. Tienen que permitir en sus establecimientos la inspección y vigilancia de las autoridades laborales y ofrecerles toda la información solicitada para realizar sus controles. Derecho y obligaciones del trabajador. Entre sus derechos está derecho a una ocupación efectiva, a la formación y promoción profesional, a no ser discriminado, a la integridad física, al respeto a su intimidad, derecho al trabajo y a la libre elección de trabajo u oficio, derecho a la negociación colectiva, derechos a la percepción puntual de la remuneración, derecho al ejercicio individual de las acciones derivadas de su contrato, derecho a reunión, derecho a huelga, derecho a la libre sindicación, derecho a la adopción de medidas y conflictos colectivos y derecho a consulta, información y participación de la empresa. Dentro de las obligaciones del trabajador está cumplir con obligaciones concretas de su puesto de trabajo de conformidad a las reglas de la buena fe y diligencia, observar las medidas de seguridad e higiene que se adopten, cumplir con las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular sus facultades directivas, no concurrir con la actividad de la empresa en los términos fijados en el Estatuto de los Trabajadores, contribuir a la mejora de la productividad, cualquier otro que se derive del contrato del trabajo. Derecho a preferencia, antigüedad y ascenso. Derecho a la preferencia. Los patrones estarán obligados a preferir a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean. Derecho a antigüedad.
Los trabajadores de planta tienen derecho en cada empresa a que se determine su antigüedad. Por lo tanto, tendrán una prima de antigüedad que consistirá en el importe de 12 días de salario por cada año de servicio y se les pagará aunque se separen voluntariamente del empleo, siempre que hayan cumplido 15 años de servicio como mínimo. Derecho a ascenso. Por una parte, se considera la experiencia de los trabajadores de mayor antigüedad para ascender a los puestos de mayor categoría. Derecho de los patrones a servirse del trabajador más experto. Este es el fin de la presentación. Muchas gracias por su atención.